Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda de estar aquí una vez más para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así que de inmediato vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para introducir su palabra. Padre, gracias. Gracias porque podemos confiar, porque podemos creer que tú sigues al control, que a pesar de todo, el sufrimiento, el dolor, la angustia que tenemos que experimentar en esta tierra, tú estás obrando, tú estás trabajando a nuestro favor. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a confiar plenamente que aquel que la buena obra empezó es fiel para completarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos inmediatamente al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 136. Perdón, libro de los Salmos, capítulo 103. Salmo 103. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 y vamos a avanzar hasta el versículo 6. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y ahora el salmista comienza a enumerar los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como un águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. El Salmo 103 es uno de mis favoritos por todo lo que implica. El salmista David comienza este salmo exclamando: bendice, alma mía, a Jehová. Durante mucho tiempo yo pensaba que solo era Dios que nos bendecía a nosotros. Que todas las bendiciones solamente venían de Él hacia mí. Pero con este salmo aprendí que yo puedo bendecir, y este bendecir de aquí no es como que yo pueda darle algo a Dios o que Dios necesite algo, sino que como resultado de mi agradecimiento de lo que Él ha hecho por mí, entonces yo le doy la gloria, le doy la honra, porque Él la merece. Así que el salmista comienza exclamando, diciéndose a sí mismo. Él está hablando con él, convenciéndose a sí mismo de la necesidad de siempre, de en todo tiempo, darle gloria y gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Por eso Él dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, es decir, todo lo que yo soy, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides. David sabe que nosotros somos propensos a olvidar. Con frecuencia nosotros olvidamos todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor.
Y cuando estamos en medio de la angustia, en medio del dolor, recordamos muy pocas veces que el Señor en ocasiones anteriores también nos ayudó. Y al olvidarnos de ello, entonces podemos tener miedo. A menos que olvidemos cómo Dios ha obrado en el pasado, vamos a tener miedo en lo adelante, en el futuro. Si nosotros nos ponemos a meditar de todas las veces que el Señor nos ha ayudado, que Él ha extendido su mano, que su misericordia ha sido a nuestro favor, pudiéramos seguir hacia adelante mirando el futuro con esperanza, viendo que no importa lo que pueda pasar, que no importa lo que pueda suceder, si Él lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Recuerda por un momento aquellos momentos donde estabas angustiado, angustiada, donde estaba desesperado, pero clamaste, donde le pediste a tu Dios que su ayuda divina viniera en tu rescate. Y efectivamente, Dios así lo hizo. Entonces, recordar eso nos va a ayudar a tener la seguridad, la certeza de que Dios es fiel, de que Él va a cumplir todas y cada una de sus promesas si somos capaces de creer y de nunca olvidar todo lo que Él ha hecho. El pueblo de Israel sufría de Alzheimer espiritual. Olvidaba muy rápido lo que Dios había hecho. Dios sacó el pueblo de Israel con mano poderosa en alas de águila. Rápidamente Dios buscó la salida. Después de 400 años de esclavitud, Dios en una noche dio la libertad. El pueblo cruzó el mar, pero inmediatamente cruzaron. No pasó mucho tiempo para que ellos olvidaran todo lo que Dios había hecho a su favor, todos los portentos que Dios había hecho frente a ellos. Se olvidaron de eso y levantaron una estatua en forma de becerro de oro. Dios le dijo a Abraham: Abraham, ten por cierto que te voy a bendecir y de tus lomos haré descendencia, así como la arena del mar. Dios le prometió eso a Abraham. Pasó 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 años y la promesa no se había cumplido. Abraham se olvidó de que Dios es eterno y no está sujeto al tiempo. Si Dios dice algo, Él lo va a cumplir a toda costa. No importa que hayan pasado el tiempo, no importa que tú pienses que ya Dios se olvidó, Dios lo va a cumplir. Abraham se olvidó de la promesa y usted conoce el resto de la historia. Moisés sube al monte, le dice al pueblo: voy a hablar con Dios, voy a recibir instrucción de Dios. Al durar mucho tiempo, el pueblo se olvidó de que el líder era Moisés y quiso poner otra cosa o otras cosas como líder. En fin, olvidamos con mucha frecuencia. Se nos olvida lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y cuando digo se nos olvida, no es que sale de nuestra mente, es que no somos capaces de recordarla a tiempo. Así que el salmista hace una exclamación diciéndose a sí mismo: no te olvides, porque él sabe el problema que tenemos de Alzheimer espiritual. Él sabe que olvidamos con demasiada frecuencia. Él sabe que nosotros muchas veces
no nos acordamos de cómo Dios ha obrado a nuestro favor. Y Él está tratando de recordarse a sí mismo la necesidad de nunca olvidar lo que Dios ha hecho. Él dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Otra cosa que aprendo es que servirle a Dios tiene innumerables beneficios. Nos conviene. A alguien le preguntaba en una ocasión, ¿tú le sirves a Dios por algún beneficio? Y esa persona me decía, no, yo no le sirvo a Dios por beneficio, porque a nosotros nos han enseñado como si eso tuviera algún defecto. Porque decir que le sirvo a Dios por beneficio como que nos muestra un poco interesados. Y ciertamente, hermano, nosotros estamos interesados en la salvación. Nosotros estamos interesados en ir al cielo. Nosotros estamos interesados en vivir la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Por lo tanto, nosotros servimos a Dios no es de balde. Nosotros servimos a Dios porque en Él hay beneficios. Y qué bueno, porque eso de alguna manera nos incentiva. Las promesas que el Señor hace no es solamente para que suenen bonitas, es para que nosotros tengamos motivos por los cuales luchar, por los cuales seguir adelante, por los cuales pelear esta batalla. Todas esas promesas de Dios, del cielo nuevo, tierra nueva, de bendición hasta que sobren y abunden, de cuidado, de protección, no es más que Dios buscando que nosotros encontremos en Él todo lo que necesitamos para poder serle fiel, para poder seguir adelante. En otras palabras, nosotros le servimos a Dios por los beneficios que trae consigo el servirle a Él. Obviamente, ese beneficio no es únicamente lo que nos mueve. Primero, es el amor que Él pone en nosotros. Y fíjate que no es nosotros que le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Y luego que Él sembró ese amor a nosotros, nosotros ahora entregamos nuestras vidas y entonces recibimos el beneficio. Me doy a entender. La Biblia dice, en labios del salmista, no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y David ahora comienza a enumerar los beneficios que él entiende más relevante. Aunque son muchos, él lo encierra en unos cuantos. Primer beneficio de servirle a Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y yo digo, alabado sea el nombre de Jesús. El primer beneficio que Dios nos da es su perdón. Porque el perdón de Dios es el puente que nos une a nosotros con su presencia. ¿Qué tal si Dios no hubiese amado como Él nos ama, pero no nos hubiese perdonado? ¿Qué tal si Dios hubiese escrito en la Biblia que nosotros somos su especial tesoro, que nosotros somos la niña de sus ojos, pero que no podía perdonarnos porque el pecado de nosotros es demasiado grande? No tendría mucho sentido. Por eso el salmista dice, Él es quien perdona. El primer beneficio que recibimos de Dios es su perdón. Y partiendo de ahí, entonces todo lo demás cobra sentido. Él es quien perdona y dice el salmista, todas. Y cuando dice toda, es toda, no excluye. Todas tus iniquidades. Le preguntaba a alguien en una ocasión, si tú no quieres que Dios te perdone, ¿tú crees que Dios te perdona? Y esa persona me contestaba, no,
Si yo no quiero, él no me perdona. Y yo le hacía el siguiente planteamiento. ¿Tú tienes hijos? Sí, así. Le digo, ¿tus hijos te han fallado? Sí, por supuesto. Si tu hijo vuelve y te fallan, si tu hijo te falla y te dice, papá o mamá, no me perdone. Yo no quiero tu perdón. Ya sea porque no sienta que lo merece o por alguna razón, no me perdone. Te está diciendo tu hijo, tu hija, no me perdone, mamá. Yo le preguntaba, ¿tú a pesar de eso lo perdonas? Y dice, claro, yo lo perdono, es mi hijo. Le digo, aquí hay dos cosas entonces. O tu amor es más grande que el amor de Dios, o Dios también nos perdona, aunque nosotros no querramos. Y escuche la palabra perdón. No estoy hablando salvación, estoy hablando perdón, que es la entrada, es la puerta, es el puente que nos une con la salvación. Perdón. Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos. Pero los que estaban ahí no estaban pidiendo perdón. Los que por lo que él estaba rogando no querían ser perdonados porque no entendían que eran pecadores ni siquiera. Entendían que estaban obrando bien. Y a pesar de eso, Cristo les ofreció su perdón. Ahora, que ellos lo reciban, ya eso es otra discusión. Pero que Dios no perdone no está en juego, porque en la cruz del Calvario, Él estaba reconciliando consigo al mundo. Cuando Adán pecó, Dios no vino a preguntarle o a hacerle una encuesta. ¿Tú quieres que te perdone? ¿Te sientes apto para ser perdonado? ¿Estás disponible para recibir el perdón? No. Él simplemente vino con el perdón disponible que estaba preparado antes de la fundación del mundo. Él vino a entregárselo. Él vino a decirle, tengo para ti el Cordero, ese Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo. Por lo tanto, Adán lo único que debía hacer no era pedirlo, sino recibirlo. Amado, amada de Dios, ya Dios nos perdonó. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es recibir ese perdón que Él nos otorgó, que Él nos regaló por su gracia infinita, por su misericordia. Ahora lo que yo tengo que hacer es recibir aquello que me dieron. Le decía a alguien, si yo te regalo, en ese momento le decía una Biblia, ¿tú la recibirías? Dice, sí. Y le digo, ¿existe la posibilidad de que yo le regale la Biblia a alguien y no la reciba? Dice, también. Lo mismo pasa con el perdón. El problema no es si yo estoy regalando o no estoy regalando la Biblia. Eso no está en juego. Ya he puesto el ejemplo de que yo la estaba dando, la estaba regalando. El asunto es que alguien la recibe y alguien la rechaza. Así es el perdón de Dios. El problema no es si Dios quiere o no quiere perdonarme, porque ya eso lo decidió antes de la fundación del mundo. Yo recibo o rechazo lo que ya Dios me ha dado, lo que ya Dios me ha entregado. Por eso el salmista dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y cuando tú comprendes eso, tú comienzas a vivir en paz. Comienzas a comprender quién es tu Dios y cuál es su carácter. Amado, Dios te perdona. Deja de estar reconviniéndote de aquel error que cometiste hace 5, 10, 15 años. Suelta eso en el nombre de Jesús, porque ya Dios te perdonó.
Ahora falta que tú misma te perdone, que tú misma entienda, que tú mismo comprenda que ya Dios pasó por alto eso y que lo echó en el fondo del mar, lo tiró tras sus espaldas, que la sangre de Cristo removió esa mancha de tu pecado, para que comiences a vivir en libertad, para que no sigas estando atrapado en tu pasado, para que puedas seguir a lo próximo, a lo que Dios tiene para ti. El pecado, o más bien esa actitud de nosotros entender que no sé si Dios me perdonó, si no me perdonó. Hermano, Dios, si te arrepentiste, si le pediste perdón, si tú confesaste tu pecado, tú recibiste ese perdón instantáneamente en el nombre de Jesús, porque te fue dado. Él es quien perdona todas sus iniquidades. El perdón es esa fuente de la cual nosotros podemos venir y tomar para saciar nuestra sed del alma. Recibe en esta hora el perdón de Dios. Es tuyo. Hazlo tuyo. Hazte de él y proclama en esta mañana: yo recibo su perdón maravilloso. Entonces, el primer beneficio de servirle a Dios, el primer beneficio que recibimos de nuestro Dios es el perdón. Él perdona todas tus iniquidades. Quien está hablando de perdón no es José, no es Daniel, no es Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó, no es Daniel. No son estos personajes extraordinarios de la Biblia. Es un hombre que experimentó en carne viva lo que significa el perdón de Dios. A él no le contaron, él lo vivió. Después de haber pecado, después de haber caído, Dios envió a alguien para decirle: Dios ha remitido tu pecado. Y David, como resultado de esa experiencia, de ese momento, comprendió y dijo: ciertamente Dios perdona todas nuestras iniquidades. Así que el primer beneficio es el perdón. Recíbelo en el nombre de Jesús. Vamos a ver otro beneficio de servirle a Dios. Porque el salmista David dice: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sacia, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Hoy solamente vamos a ver dos beneficios. Mañana vamos a seguir viendo los otros. Ya vimos el beneficio del perdón. Segundo beneficio, Él es el que sana todas tus dolencias, o es el que sana todas tus heridas, otras versiones. Amados, la sanidad de Dios tiene dos vertientes: sanidad por fuera y sanidad por dentro. Dios es poderoso para sanar de cualquier enfermedad, por extraña que sea. Dios es poderoso para sanar el cuerpo físico. Pero ¿sabe usted que hay dos enfermedades, una tanto más terrible que la otra? Está la enfermedad física, que es la que nosotros vemos y experimentamos, y está la enfermedad del alma, la enfermedad espiritual, la enfermedad del corazón, el cáncer espiritual que carcome, que puede ser manifestado como odio, resentimiento.
Dios sana por fuera y por dentro. Y tú tienes que creerlo en el nombre de Jesús. Yo he visto su poder sanando por fuera y sanando por dentro. Yo llegué al evangelio hace unos 9 años. En un momento determinado, mi vida estaba como estaba la tierra en principio, desordenada y vacía. Y yo no conocía a Dios, no tenía ninguna experiencia con él. Sabía que hay un Dios en el cielo, que es bueno, toda la teoría que uno tiene antes de tener una experiencia. Llegó una situación y es que la hija de mi hermana, mi sobrina, que es como mi hija al nacer bajo mi amparo, ella me decía papi, mi hija, una hija más, de esos sobrinos que usted sabe que usted no lo engendró, pero que usted sabe que usted es su papá en todos los sentidos. 5 añitos. Cáncer de leucemia. Eso devastó la familia. Eso fue un proceso terrible. Pero Dios utilizó eso como cuerdas de amor para atarme a su presencia. En ese momento nosotros vivimos días, meses de angustia, de esa angustia del alma, donde la desesperación se apodera de nosotros y uno siente que el mundo se desborona, se cae a pedazos. Bueno, Dios utilizó eso para sensibilizarme, para hacerme entender que Él y solo Él podía intervenir en ese caso. Bueno, mi corazón se enterneció, yo me sentía impotente, no sabía qué hacer y le entregué mi vida al Señor. El cáncer continuaba, el proceso, el dolor, pero ahora yo tenía a Dios. No es lo mismo enfrentar una situación con Dios que sin Dios. No es lo mismo tener al Todopoderoso de tu parte que intentar hacerlo tú con tus limitantes. Bueno, amado, para no hacer muy extensivo el testimonio, Dios completó la obra y sanó por completo la niña. El cáncer fue erradicado. Dios hizo un milagro poderoso. Después de un día yo recibir la noticia que ella estaba haciendo una crisis porque el cáncer de leucemia era muy agresivo, yo comencé a orar y comencé a clamar trancado en mi habitación. Y mientras yo oraba y clamaba, yo decía una promesa que había asimilado y había hecho mía de la palabra de Dios, que dice: clamen a mí y yo les responderé y le mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa fue la promesa que llegó a mi corazón y yo clamaba en esa habitación y de repente yo comencé a sentir que en la habitación comenzó a enfriarse y que comenzaban a entrar relámpagos, destello de luz, y yo mientras tenía mis ojos cerrados clamaba al Dios del cielo que hiciera una obra, que hiciera un milagro, que su poder se manifestara. Y luego comencé a sentir que estaba lloviendo dentro de la habitación y mientras yo estaba bajo la lluvia sentía yo los relámpagos y yo estaba allí clamando, llorando, clamando al Dios del cielo, y de repente sentí que una mano del antebrazo hacia adelante descendía del cielo en forma de muchas estrellas y se posaba sobre una camilla. Ese día yo sentí el poder y la mano de Dios obrando. De ese día en adelante yo quedé convencido de que Dios había hecho la obra. Efectivamente, luego que se hicieron los análisis, los médicos confirmaron ya lo que Dios me había mostrado: sanidad. Él es el que sana todas tus dolencias.
Créele a Él, confía en Él, aférrate a Él. Él es el Dios de la sanidad. Sanidad por fuera y sanidad por dentro. Porque hay enfermedades del alma que ameritan no una pastilla, no una píldora, no una aspirina. Porque para un dolor de cabeza nosotros decimos, bueno, una aspirina, un calmante, en fin, hay medicamentos para eso. Pero para las enfermedades del alma, del corazón, para el resentimiento, se necesita cristomicina, que es la medicina divina que el Señor pone en nuestro corazón para sanarnos, para curar nuestras heridas, heridas que son resultado tal vez de una traición, de un engaño, de una desilusión, heridas de alguien que nos dañó cuando éramos más jóvenes, cuando éramos niños, alguien que nos maltrató y laceró nuestro corazón. Dios también puede sanarte y quiere sanarte. La sanidad divina es por dentro y por fuera. Dice el salmista, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus heridas. Permite en este día que el Dios del cielo te sane por fuera y por dentro. Proclama sanidad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre ese ser querido que está sufriendo. Atrévete a creer en esta hora que el Dios de la sanidad lo sana por fuera y lo sana por dentro. Hay alguien que está creyendo que el perdón y la sanidad son beneficios que recibimos de Dios. Proclama en esta hora que recibes esos beneficios de Dios. Mañana vamos a seguir viendo otros beneficios que tenemos en servirle a Dios. Que en este día el beneficio del perdón y el beneficio de la sanidad sean una realidad en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga Dios resplandecer su rostro sobre ti, alce Dios a ti su rostro, tenga Dios de ti misericordia y ponga en ti paz. Padre, gracias. Gracias porque en ti obtenemos beneficios, beneficios espirituales y beneficios materiales. En esta hora sana las dolencias de tus hijos que están aquí reunidos y que por alguna razón están sufriendo de alguna dolencia física. Sana en el nombre de Jesucristo. Te pido también sanidad para el alma, los que sufren desde el corazón. Sana sus vidas y restáurales en el nombre de Jesús. Amén.